Si bien hay turismo, ciclismo y criollas, y la discusión sobre la denominación de esta semana lleva años, para los cristianos estamos en la Semana Mayor, en Semana Santa, el momento más importante justamente del año. Según explica la conferencia episcopal, se trata de la celebración cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Lo más importante de este tiempo no es recordar con tristeza lo que Cristo padeció, sino entender por qué murió y resucitó. Es celebrar su entrega hasta el fin por amor a todos y el poder de su resurrección, que es primicia de la nuestra. En lo local, además, estamos en vísperas de uno de los grandes momentos de la historia de la Iglesia, la beatificación de Monseñor Jacinto Vera, que ocurrirá el próximo 6 de mayo. En esta mañana nos planteamos conversar sobre esta semana, su importancia y especialmente cómo se vive. Recibimos en primer lugar en esta mesa especial de conversación aquí en Otra Mañana a Laura Álvarez Goyoaga, escribana pública, abogada y escritora. Laura, ¿cómo le va? Buen día, gracias por acompañarnos. No, al contrario, muy buenos días y acá estoy muy contenta de reencontrarme con la audiencia de Oriental. Muchas gracias por venir. Incorporamos también al padre Marcelo Copetti, sacerdote y ecónomo de la Arquidiócesis de Montevideo. Copetti, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Francisco, un gusto de poder estar también aquí compartiendo con ustedes y con la audiencia esta mañana. El gusto es nuestro y nos acompaña en este caso también desde Italia Francisco Canzani, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República. Canzani, buenos días o buenas tardes para usted, ¿cómo le va? Buenas tardes, desde acá son las 3 menos 25. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos y por hacerse este tiempo a los tres, por hacerse el tiempo de venir en esta semana, como decíamos, tan particular. En el comienzo, Copetti, conviene recordar qué es esta semana, porque como conversamos aquí también cuando hablamos de Navidad en diciembre del año pasado, a veces todo lo que tiene que ver con lo comercial o con otras instancias que ocurren en esta misma semana, no digo que terminen por opacar, pero por lo menos se ubican prácticamente en el mismo lugar cuando no tienen el mismo significado y la misma relevancia o trascendencia. ¿Qué es esta semana? Bueno, creo que al comienzo tú lo resumías muy bien y lo sintetizabas, ¿no? Diciendo que los cristianos en esta semana lo que hacemos es recordar la muerte y la resurrección de Jesús, la entrega de Jesús hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Jesús es alguien que no claudica, predicó, anunció, actuó de una determinada manera, ¿verdad? Que le va a traer consecuencias y las consecuencias van a ser que las autoridades de su tiempo sientan que ahí hay un peligro, ¿verdad? Y por lo tanto hay que quitarlo de en medio. Y Jesús vive esto como algo que él tiene que hacer para poder realmente a través de su entrega destruir para siempre el pecado y la muerte, ¿no? La experiencia de la resurrección de Jesús, como tú bien decías, es la experiencia de la resurrección que viviremos todos, cada uno de nosotros, ¿sí? Cuando nos toque irnos de este mundo para ir al encuentro con Dios, ¿no? Entonces, para nosotros es el núcleo de nuestra fe, ¿no? Es el elemento, central de nuestra fe. Y por lo tanto son días de recogimiento, son días de querer empatizar y sentir con Jesús también, ¿no? O sea, hacernos conscientes del valor de su entrega también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, sabiendo que teniendo parte con él en su pasión y acompañándolo en su pasión, vamos a tener también parte en la gloria de su resurrección. Uh-huh. Y la pregunta es cómo lo vivimos nosotros, porque es un tiempo de introspección, es un tiempo de análisis, de reflexión. Bueno, cada uno lo vive de maneras distintas, ¿no? Yo justo estoy dando una tanda de retiros ahora en el Centro de Espiritualidad Manresa, donde hay unas 20 personas que están haciendo ahí su retiro. Todos los años tenemos esa experiencia. Hay gente que aprovecha este tiempo para eso, ¿verdad? Para conectar con la experiencia, con su experiencia de fe, para poder confrontar, ¿verdad?, lo que cada uno vive. También nuestras experiencias de dolor, de muerte, que están presentes en nuestra vida, ¿sí? Confrontarlas con la experiencia de Jesús, para sentir también sentirnos reconfortados también a la hora de vivir la experiencia de la resurrección. A nivel más general, la gente básicamente participa de las liturgias que se dan en cada una de las parroquias de nuestra ciudad, ¿no? O sea, es decir, fundamentalmente lo que llamamos el Triduo Santo, que es jueves, viernes y sábado, son los días donde, está centrado, digamos, el acompañar a Jesús en ese camino de cruz. El jueves, fundamentalmente, con la celebración de la misa crismal que tenemos en la catedral, donde todos los obispos, todos los sacerdotes del presbiterio de Montevideo nos unimos a nuestro obispo para celebrar la Eucaristía, en la que se bendicen también los óleos santos que se utilizan
la celebración de los sacramentos y para la unción de los enfermos, el bautismo, como es la ordenación sacerdotal, etcétera. Y de alguna manera, después, en la tarde, celebramos con nuestras comunidades fundamentalmente la institución de la Eucaristía, ¿sí? Es Jesús que celebra la última cena con sus discípulos y les dice que hagamos eso siempre en memoria suya, ¿no? Y eso es lo que la Iglesia hace desde hace 2000 años, celebrar la Eucaristía en memoria de Jesús, ¿sí? Y bueno, el viernes tenemos la adoración de la cruz, ¿sí? Celebramos la muerte de Jesús, acompañamos a Jesús en su agonía, en su muerte, por eso la adoración de la cruz, nos acercamos a la cruz no como un elemento de muerte, sino como un elemento de triunfo sobre la muerte, justamente, y por eso esa tradición cristiana de acercarnos con veneración a adorar la cruz, ¿sí? Y en muchas parroquias obviamente se realiza también un Vía Crucis, ¿sí? Que es acompañar a Jesús a lo largo de todo el camino, digamos, que lo lleva hacia el Gólgota. Y luego hay un momento, hay un paréntesis de silencio recogido, que va desde la tarde del viernes hasta la noche del sábado, ¿verdad? Cuando luego ya de que se ha hecho la noche, siguiendo un poco la tradición judía, ¿verdad? Que el día comienza con la aparición de la primera estrella, etcétera. Bueno, a partir de ese anochecer, las comunidades empiezan a celebrar la vigilia pascual, ¿verdad? Que es, de vuelta, el triunfo de Jesús sobre la muerte, es la celebración más importante del año, podríamos decir, donde, acompañamos a Jesús en esa experiencia gloriosa, ¿sí? Que es, como decía antes, el elemento central de nuestra fe. Me quedo con la palabra conectar. Después vamos a profundizar sobre eso, es un término muy interesante. Pero, Laura, ¿cómo lo vive usted personalmente? Y yo lo vivo como cualquier católica dentro de... Bueno, hay diferentes modos de vivirlo siendo católico. Por eso le preguntaba su experiencia personal. ¿Cómo lo vive usted personalmente? Personalmente lo vivo como, en mi caso, estoy viviendo ahora en Salinas, entonces como una integrante de la parroquia entre Salinas y El Pinar, participando de la liturgia, y también como una etapa, un periodo de introspección donde uno de alguna manera con otra luz distinta, porque está esa pausa donde está el espacio para la reflexión y para la profundización. Uno tiene como que tiempo para dedicarle a lo espiritual en profundidad, ¿no? Y participando obviamente de todas las instancias litúrgicas que tienen que ver con mi parroquia y con mi comunidad. Claro, eso de participar está muy interesante también, porque por eso hacía la aclaración de cómo cada uno participa de esta semana en el alcance que tienen las actividades que decide realizar y aquellas que no, por el motivo que sea. Por eso le hacía esa pregunta. Francisco, desde Italia, una primera impresión de, para usted, qué significa esta semana y cómo la vive. Sí, creo que Marcelo Copetti describió muy bien todo lo que es la Semana Santa. Yo creo que más allá de la participación activa en toda la liturgia que la Semana Santa nos propone, que nos hace como entrar en los misterios que vivimos, es interesante y yo trato de vivirlo así, ¿no? Penetrar con esos misterios con la experiencia personal, es decir, te hago un ejemplo. Esta Semana Santa yo dije, bueno, la muerte de Jesús, ¿no? El Viernes Santo, la celebramos, la recordamos, ¿no? ¿Qué significa hoy para mí? Me inspiró mucho lo que decía el Papa Francisco en la homilía del domingo pasado, ¿no? Tratar de recordar, de saber que en el abandono de Jesús que se sintió abandonado, está el abandono de todas las personas que en este mundo se sienten por un motivo o por otro abandonadas, ¿no? Y eso te hace cambiar la mirada sobre la gente, sobre el dolor de las personas, sobre las dificultades. Personalmente me propuse escuchar con más atención las necesidades de las personas, con mucha más atención, sabiendo que ese granito de arena que yo puedo dar con mi escucha y a veces con una palabra, a veces con un gesto que pueda ir a encuentro a ese sufrimiento que se plantea, es un signo de resurrección en la vida de esa persona y es un signo de resurrección también para mí. Yo creo que es una semana en la cual hay un llamado profundo a la conversión personal, es decir, al cambio de vida
radical, personal y también de nuestras comunidades. No puede la Semana Santa dejarnos indiferentes y después seguir la semana siguiente como si nada hubiera pasado. Acá está pasando algo, ¿no? La muerte y la resurrección de Jesús tienen un significado que tiene que verse, tiene que volverse visible en las relaciones sociales, tiene que hacerse visible en nuestra vida personal y por eso es una semana tan particular, una semana tan intensa, tan importante. Yo creo que el Papa Francisco en el domingo pasado dio una lectura muy adecuada de lo que es la Semana Santa. Les recomiendo que a todos los oyentes que retomen la homilía del Papa y sobre todo pienso que es una semana para vivirla intensamente, vivirla no solamente desde el punto de vista litúrgico, que es fundamental, sino sobre todo en las relaciones humanas. Como dice la Escritura, no puedo amar a Dios a quien no veo, si no amo a mi prójimo a quien veo, si no cambian mis vínculos a todos los niveles posibles, desde los más estrechos y familiares hasta los más radicales en la sociedad. Es difícil decir que vivo la Semana Santa, ¿no? Es un proceso de conversión personal y comunitaria que tenemos que hacer. Yo lo que espero que la semana que viene seamos un poquito mejores de lo que somos esta semana. Claro. Retomo sobre ese punto, Laura, porque algo que decía Francisco recién, la forma en la que ganamos esta semana y después no volver a ser los mismos de antes, ¿no? Sin duda, sí. Implica un crecimiento, es decir, la profundización espiritual implica un crecimiento. Y a mí en particular, bueno, estamos, como decía usted hace un ratito, estamos en un año muy especial porque estamos esperando la beatificación de Jacinto Vera. Y como en mi historia de vida está muy entrelazado Jacinto Vera, también la estoy tratando de ver desde el punto de vista de actualizar de alguna manera el mensaje de Jacinto en esta Semana Santa y recordar un poco cómo se vivía la Semana Santa en su época, y me sorprendo cuanto más leo hasta qué punto la realidad que vivió Jacinto es muy parecida a la realidad que estamos viviendo los católicos hoy en este siglo XXI, y de cuánto me sirven los consejos de Jacinto para transitar esta experiencia de hoy. Qué buena trazar esas paralelas entre ese tiempo y ¿no? Para poder llegar a alguna conclusión. Decía recién Copetti conectar. Francisco dijo recién escuchar con más atención. En última instancia son conceptos similares. ¿Nos permite este tiempo darnos más tiempo justamente para conectar y escuchar con más atención? Bueno, yo creo que en teoría sí. Todo está en que nosotros sepamos cómo consagrar ese tiempo a eso, ¿no? O sea, como tú decís, hay muchas propuestas, digamos, de entretenimiento que hacen que la gente muchas veces olvide, ¿verdad?, qué es lo que estamos celebrando. Uno confía y apuesta que los que de verdad viven su fe, se sienten cristianos, tienen una vida también de fe durante el año, participando de sus comunidades, de sus parroquias, etcétera. Cuando llega este tiempo, bueno, se hacen un espacio como para poder, como decía eso, conectar con esta experiencia, ¿no? Y cuando yo digo conectar, también me parece que es importante como hacernos conscientes que desde la vivencia de fe, ¿sí? Nosotros no estamos celebrando un hecho histórico, ¿sí? que aconteció hace 2000 años, como celebramos la batalla de las piedras, ¿sí? No, estamos celebrando algo que acontece, ¿sí? Desde la fe nosotros experimentamos que la entrega de Jesús es algo que se da de manera permanente, ¿sí? Se da en cada Eucaristía, pero también se da en la entrega de cada cristiano que da algo de sí, de su vida, de su tiempo, ¿sí? Para como decía Francisco Canzani de Roma, atender al prójimo, para estar, digamos, acompañando las necesidades de otros, etcétera, ¿no? Ahí está Jesús también entregándose, ¿sí? Ahí está Jesús viviendo, y en muchos casos viviendo su pasión, ¿sí? Porque muchas veces también nos toca confrontarnos con realidades que son muy duras, ¿no? Donde uno dice, bueno, ahí está Cristo sufriendo también, ¿verdad? Ahí está Cristo agonizando, ¿sí? Entonces, creo que es importante esta salvedad, ¿no? O sea, para nosotros cuando hablamos de un misterio, ¿verdad? En la teología, estamos hablando de vuelta de algo que está aconteciendo, que se está dando en este momento, ¿sí? Claro, está bueno ese cambiar, muy interesante eso. No estamos festejando un hecho que ocurrió hace 2000 años, sino una cuestión continua. Exacto. A la que nosotros debemos también observar y advertir de esa forma, ¿no?
Exacto, porque si fuera simplemente observar el hecho histórico que aconteció, digamos, sería algo que queda congelado en el tiempo, petrificado en el tiempo, ¿no? Nosotros decimos que la palabra de Dios es una palabra viva, ¿verdad? Que se actualiza y que de alguna manera nos transforma a nosotros interiormente, ¿no? Entonces, el acercarnos a la palabra de Dios para profundizar en estos misterios, para acercarnos, ¿verdad?, a lo que es la experiencia de muerte y resurrección de Jesús, es algo que nos va cambiando interiormente, o debería, ¿no? Por lo menos Claro. debería cambiarnos, ¿sí? Después cada uno sabrá cómo, ¿verdad? Y sabrá cómo mantener vivo a lo mejor lo que durante esta semana pudo rezar, pudo vivir, pudo experimentar, ¿sí? Hay muchas experiencias de vuelta de retiros, de ejercicios espirituales, de Pascua Joven, ¿verdad? Instancias organizadas para que los jóvenes tengan una experiencia en la que puedan profundizar también sobre el sentido que tiene, ¿verdad? Cada uno de los días de la Semana Santa, el sentido profundo que tienen y conocer más, ¿verdad?, de lo que es la experiencia de muerte y resurrección de Jesús. Canzani, sobre este punto en particular. Sí, yo creo que tiene mucha razón Marcelo, es decir, nosotros participamos con todo nuestro ser de un misterio que es presencia, que se realiza nuevamente hoy y que se realiza sin duda en un sentido muy objetivo, digamos, no es una memoria histórica simplemente, como lo explicó muy bien Marcelo, pero que se realiza también porque nosotros en la realidad vemos muchas experiencias de muerte y también de resurrección, y que nos hacen como revivir en nuestra vida y en la vida de los demás este gran misterio. Repito, todas las veces que vemos gente sufriendo, y creo que en este momento hay mucha por todos lados, ¿no? Aquí, por ejemplo, no sé si habrán sabido por las noticias, hubo un gran accidente en el mar, ¿no? 90 migrantes que perdieron su vida, intentando encontrar un futuro mejor. Después está la situación de los traficantes de seres humanos y de todos estos males del mundo que en cierto sentido nos hacen como entrar en profundidad en la muerte y en el abandono de Jesús por cada uno de nosotros y también en la esperanza de la resurrección. Y yo creo que esto es un punto de diferencia importante y que esta Semana Santa y todas las Semanas Santas nos los hacen revivir, que nosotros, el mal y la muerte no tienen la última palabra. Hay una esperanza de resurrección, y no en el más allá solamente, sino también acá. Depende de nosotros, como bien decía Marcelo, depende de nosotros, de cómo nosotros en la fe sepamos que Jesús resucitó y está presente en la historia. Nosotros estamos ahora rememorando, viviendo con Él su muerte y resurrección nuevamente, pero Él ya resucitó, vive en la historia, nos acompaña y Él transforma la realidad. Esa esperanza de resurrección no es una esperanza solo que está en el futuro, empieza hoy, está entre nosotros esa esperanza. Depende de nosotros, en ese sentido yo decía de la llamada a la conversión, ¿no? Porque a veces sucede que estas celebraciones litúrgicas son momentos fuertes, ¿no? En el cual hacemos un retiro, por ejemplo, ¿no? Y de repente el efecto, a mí me pasa, ¿no? El efecto me dura como unos 15 días, ponete. Más o menos yo calculé que me dura 15 días. Y después vuelvo como a la misma de antes. Y en realidad, en cada Eucaristía, en cada día, cada vez que leo el Evangelio, cada vez que trato de ponerlo en práctica, estoy centrándome en este misterio que ahora recordamos en la Semana Santa con plenitud de la muerte y resurrección de Jesús, porque es el centro de nuestra vida. Ver la realidad, sufrir con la gente que sufre, pero con la esperanza de una resurrección, no solamente, repito, en el más allá, sino también acá, gracias a nuestro compromiso, a nuestro amor, diríamos nosotros cristianos. A mí me parece esto es un gran mensaje de la Semana Santa que se subraya. Es un mensaje de todos los días, pero que
porque nosotros la muerte y resurrección de Jesús la celebramos en cada Eucaristía, pero en la Semana Santa se vuelve como evidente, se vuelve profundamente evidente. Esperemos poderlo. Yo trato de ponérmelo en la cabeza y en el corazón de manera, repito, de no ser el mismo dentro de una semana, o que el efecto me dure 15 días. Yo por eso marcaba hace un rato lo que ustedes venían diciendo de conectar, escuchar con mayor atención, y la verdad, a veces me queda esa sensación de que a lo largo del día, del mes y del año, tenemos tantos problemas personales, y hablo no de problemas personales como la guerra en Europa, no, me refiero a cosas mucho más cercanas, no poder pagar la luz, los problemas de los chiquilines en el colegio, en la escuela, o no sé, problemas domésticos. Y a veces como eso tanto nos abruma, que implica un gran desafío para nosotros mismos darnos el tiempo justamente para escuchar al otro, empatizar con el otro, sabiendo que a veces estamos abrumados. Ahí también se abre otro debate, si es que ciertos problemas son realmente abrumadores o los que ya estamos abrumados somos nosotros por defecto, ¿no? Si quieren agregar dos conceptos breves sobre esto, así cerramos este tema. Sí, yo creo que hay algo de eso que tú decís, ¿no? O sea, a veces uno ve gente que teniendo problemas muy grandes los vive de una manera que a uno lo edifica, ¿no? Porque tiene toda la confianza puesta en Dios, tiene toda la certeza de que, bueno, que las cosas de una manera u otra se van a acomodar y que Dios está ahí acompañando y bendiciendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es una actitud personal también, ¿no? O sea, que es muy importante tenerlo presente. Cuando Francisco hablaba, a mí me hacía acordar, ahora después del tiempo, digamos, luego de la Cuaresma, celebración de la Semana Santa, viene el tiempo de Pascua, ¿no? Y una de las oraciones con las que comenzamos la Eucaristía, cuando pedimos la gracia de la conversión, el Kyrie le llamamos, ¿no? Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Una de las oraciones dice, para que vivamos desde ahora como resucitados. No es esperar a que nos toque volver, ir a encontrarnos con Dios cara a cara. No, es desde ahora que estamos llamados a vivir eso, ¿sí? Y yo creo que eso es muy importante también porque cambia la perspectiva de nuestra fe, ¿no? Yo creo que históricamente el cristianismo tuvo una etapa, por lo menos histórica, muy dolorista, ¿no? Muy centrada en la muerte, claro. Muy centrada. Y yo creo que gracias a Dios hoy tenemos como una mirada más centrada en la resurrección, en la esperanza, en la experiencia y en la esperanza de la resurrección. Y creo que eso es muy importante. ¿Laura? Sí, a mí me pasa que durante muchos años de mi vida yo no era católica, soy una conversa, o sea, yo llegué a la fe de grande y en determinado momento me costó un poco entender esto de la Semana Santa. Y en determinado momento un amigo que ya no está con nosotros, un gran amigo, Félix Verdú, nosotros fuimos durante mucho tiempo de la comunidad del Cordón. Félix Verdú era el encargado laico y fue el catequista de nuestros hijos y bueno, tuvimos una amistad muy larga. Él nos dio un excelente consejo, que fue, bueno, en Semana Santa no hay que tomarse vacaciones, no hay que irse a un lado o a otro, sino vivirlo en la comunidad. Y desde entonces adopté ese consejo de Félix y la verdad que, como diría Jacinto, la medra espiritual es muy grande en ese sentido, porque la Semana Santa tiene una dimensión que es trascendente, una dimensión de misterio, que es muy difícil si uno no se toma el tiempo para hacer la pausa y vivirla. Y obviamente que eso después nos enriquece a posteriori en seguir viviendo, por más que todos estos problemas, los que tenemos muchos hijos o que tenemos trabajo, que tenemos una cantidad de complicaciones que nos están tirando de todos lados, nos cuesta hacer el parate. Claro. Y bueno, y centrarnos en esa dimensión que es tan importante, porque a veces decía Marcelo recién, vivir personas que tienen muchísimos problemas, a veces las personas que tienen muchísimos problemas son las más resilientes y son las que son capaces de darnos un ejemplo a los que nos ahogamos capaz en problemas más pequeños, pero no tiene solo esa dimensión de decir, bueno, esto se va a solucionar, porque si yo rezo lo suficiente se va a solucionar, sino saber que eso también tiene una riqueza propia, ¿no? Vivir Claro. ese proceso, ese momento de dolor o de complicación, vivirlo desde la dimensión de que eso también tiene sus frutos. Uh-huh. Y está muy bueno incluir esa perspectiva con respecto a cómo usted fue llegando a la fe justamente, ¿no? Pues eso es un proceso en sí mismo también, ¿no? Sin duda. Tal vez no es el que más hablemos, pero ocurre con frecuencia y hay una historia para contar allí atrás, ¿no? Sin duda, sí, sin duda hay una historia. Y en mi historia estuvo muy vinculado con el hecho de haberme casado con un católico
que le llevó muchos años acercarme a la fe, pero no dejó de perseverar en la tarea, y también el encuentro con Jacinto Vera, que fueron un poco simultáneos. Ahora vamos a profundizar sobre eso porque no podemos eludir un capítulo como lo que va a ocurrir en mayo aquí en Montevideo, pero voy a arrancar en este caso por Copetti, por un tema que introduje cuando conversamos en Navidad. La visión que tenemos sobre lo que ocurre el 24 y el 25, que está plagada de cuestiones comerciales. El lunes leí un mensaje de un oyente que nos decía, bueno, le pueden llamar como quieran, pero esta Semana Santa, ¿no? Porque está la denominación de criolla, Semana de la Vuelta, turismo y tal. El calendario oficial dice una cosa, pero todos sabemos que su arraigo en realidad ocurre de otra manera. ¿Cómo, no digo luchar, porque no es el término para utilizar, pero a falta de uno mejor, cómo luchar justamente contra la introducción de elementos que nada tienen que ver con su origen y que pueden terminar hasta desvirtuando eventualmente lo que se significa? Porque acá no hablamos de bicicletas, por más que hay mucha gente que lo está haciendo ahora, o de las criollas, o de gente que está tomándose vacaciones, como decía Laura recién. ¿Cómo combatir eso? Sí, yo creo que, bueno, que primero que nada en la terminología, ¿no? O sea, una cuestión de lenguaje, ¿no? Si nosotros los cristianos caemos en hablar de semana de turismo, de semana criolla o algo por el estilo, creo que estamos desvirtuando aquello en lo que, bueno, como decía antes, tenemos como, sabemos que es algo central para nosotros, ¿sí? Y después yo lo veo también como desde la convicción de decir, bueno, la Semana Santa es la Semana Santa desde hace 2000 años, ¿no? La semana criolla existirá desde hace, no sé, 50, la vuelta ciclista, no, sin despreciar, ¿no? O sea, no, claro, no pasa por ese lado, claro. ¿No? Pero decir, yo confío en esto de, bueno, la iglesia ha estado siempre, ¿no? Bueno, desde hace 2000 años está y va a seguir estando, y uno dice, y confiar en que, bueno, que de alguna manera, de vuelta, quienes tenemos una experiencia de fe, le vamos a seguir dando la importancia que tiene, la vamos a seguir llamando como creemos que hay que llamarla. Y después yo creo que hay una cuestión de respeto, ¿no? O sea, decir, bueno, a mí me parece que a veces hay como una actitud un poquito agresiva en ciertos ámbitos como para evitar hablar de Semana Santa, ¿no? Porque hay un rechazo hacia la iglesia, o ¿no? Sí, yo digo, a ver, hablamos de Semana Santa, hablamos de Pesaj, hablamos de Rosh Hashanah, y lo hacemos con respeto, ¿no? O sea, yo no tengo por qué andarle cambiando el nombre al Pesaj o a Rosh Hashanah, ¿no? Que claro, justamente los judíos están celebrando en estos días también Pesaj, ¿no? Que es la Pascua, ¿verdad? Es la experiencia de la Pascua del pueblo judío a través del desierto, ¿verdad? A través del Mar Rojo. Entonces, creo que hay algo básico de respeto de unos por otros, ¿sí? De quienes no creen también hacia quienes creemos, que a mí me parece que está bueno como reivindicarlo. Claro, está muy bueno introducir ese término de respeto hacia otras visiones que puedan ocurrir con respecto a eso. Pero Francisco, le pregunto a usted, al otro lado del océano, ¿cómo pueden eventualmente ver eso que ocurre aquí en Uruguay, que por denominación oficial tiene una, después hay otras populares y culturales, pero no ocurre que haya un cambio así explícito a la Semana Santa, por ejemplo, en Italia? ¿Cómo lo ve desde allí? Sí, es verdad. A mí cuando me tocó trasladarme del Uruguay primero a Argentina, después a Italia, me sorprendió muchísimo el cambio de lenguaje, es decir, que se pudiera explicitar con simplicidad algunas festividades cristianas sin necesidad de estar haciendo elipsis así, aludiendo sin decir o cosas por el estilo. Me parece muy importante lo que comenta Marcelo, que nosotros cristianos con gran respeto tenemos que usar nuestra terminología porque es la originaria de estas festividades, además que es un motivo importante, un motivo histórico, digamos, no es que celebramos esta semana porque no sé qué pasó, sino porque era la Semana Santa, porque es la Semana Santa. Entonces, eso es fundamental desde el punto de vista social y desde el punto de vista histórico. Pero a mí me parece que hay que ir como aprendiendo, y esto es una cosa que se ve muy bien a la distancia. En Uruguay en particular hay que ir como aprendiendo a utilizar un lenguaje que no dé urticaria a los demás, que no resulte rechazado, pero que transmita con convicción y con respeto los valores y los misterios en los cuales creemos, ¿no? Es una maduración, creo que tenemos que, como individuos y como comunidad,
dar testimonio en ese sentido, no dar testimonio solamente porque se hace una procesión o solamente, sino dar testimonio en muchos niveles, entre ellos en la capacidad de dialogar sobre este tipo de temas y este tipo de experiencias que los cristianos hacemos con personas que no han recibido una formación. Y te hago un ejemplo muy significativo. Yo tengo una prima queridísima que está casada con un muchacho que no recibió, muchacho de mi edad, que no recibió formación religiosa alguna, y vinieron de visita a Roma, ¿no? Y estaban admiradísimos de la piedad de Miguel Ángel. Y a mí me sorprendió muchísimo la piedad de Miguel Ángel, que está entrando en San Pedro, los que han podido visitar la Basílica de San Pedro, a la derecha, sí, entrando a la derecha. Estaba fascinado este muchacho por esta estatua. Es un hombre, un profesional de altísimo nivel, diría, en su campo. Pero no sabía qué significaba esa estatua. No sabía lo que significaba. Y a mí me dio una gran oportunidad en un lenguaje adecuado a él de hablar de la Semana Santa, de los misterios cristianos, de la muerte y resurrección de Jesús, del bautismo, de la Eucaristía, del matrimonio cristiano. Es decir, pero vi que se había generado un tipo de vínculo, quizás porque estábamos dentro de una iglesia, que permitía hacer eso. Pero debo decir que yo me esforcé también en hablarle de una forma para él comprensible, ¿no? Y en Uruguay me da la impresión, tenemos que usar esta técnica, es decir, ser sinceros con todos y al mismo tiempo tender como puentes, explicar, dialogar, testimoniar de una forma comprensible para el otro. A veces el otro te rechaza porque no te entiende, no tanto porque te quiere rechazar. Entonces es importante hacernos entender. Y hay una última cosa que allí de lograr una actividad pedagógica, exactamente. Y otra cosa que querría decir, en italiano hay una frase muy simpática que es tutto il mondo è paese. Todo el mundo es como un pequeño pueblo. Aquí en Italia la gente es hipercatólica, ¿no? Pero de tradición. En realidad, si le vas a orar en uno y le vas a preguntar qué significa la Semana Santa, capaz que no lo sabe. Entonces, cada lugar tiene sus desafíos, ¿no? El nuestro, el que nos tocó en Uruguay, es del testimonio, del diálogo, del hacerse entender, del respetar y hacerse respetar. Aquí en Italia quizás es el de no tratar superficialmente cosas que no son superficiales. Claro. Me dejó pensando. Marcelo, ¿querés agregar algo? No, bueno, sí, no, creo que coincido totalmente, ¿no? A mí también me ha tocado vivir en España, por ejemplo, y uno ve, digamos, lo que son los pasos de Semana Santa, y es verdad que hay algo cultural, ¿no? O sea, es una fe que ha impregnado la cultura, ¿no? Lamentablemente nuestro país, que es de fundación muy tardía, donde la iglesia de alguna manera se establece también muy tardíamente, justo coincidiendo más o menos con el embate de corrientes laicistas que vienen de Europa, etcétera. Bueno, ha costado, ¿no? Y después hubo un ataque más frontal, digamos, y ahí, bueno, sin duda que Jacinto Vera fue un actor fundamental, ¿no? Los distintos obispos, arzobispos de Montevideo fueron quienes pelearon un poco contra esa situación, ¿no? Pero bueno, evidentemente sí, estamos muy lejos, ¿no? De lo que uno ve cuando va a Italia, España, digo, claro. Son países de una raigambre cristiana muy fuerte, ¿no? Que nosotros la habíamos heredado, ¿no? Y que después de alguna manera como que quedó por el camino, ¿no? Uh-huh. Impuesta de una manera también legislativamente, ¿no? Porque seamos realistas, todo esto son leyes que cambian los nombres de las fiestas religiosas, ¿no? O sea, sí, el Día de la Familia y exacto. Claro. El debate de la laicidad y el laicismo lleva en Uruguay años. Y además está muy interesante ese punto que agrega. El país tiene 200 años, más o menos, digamos, en todo el debate de las fechas. Y hay culturas, como por ejemplo la que sostiene Francisco de Italia, que llevan muchos años más, ¿no? Por lo cual, pero también, digamos, como la misma cara, la otra cara de una misma moneda, es eso que le decía recién.
hay una tradición católica por cultura. Claro. Ahora, después uno orada un poco allí y tal vez algunas cosas ya empiezan a cambiar esa perspectiva, ¿no? Claro, sí. Laura, sobre para ir cerrando este punto en particular. Sí, un poco Jacinto, perdón, hablaba de ese tema de mucho catolicismo en la superficie y de repente en la profundidad no había demasiado. Y obviamente que el peso cultural, quizá también esos mismos inmigrantes que vinieron de Europa, y eso es una apreciación totalmente mía, como que vieron en lo veo ahora también de repente con los migrantes que se están acercando, lo vieron también como una forma de sacarse encima el peso de una tradición que era simplemente formal. Claro. Y como que uno piensa, bueno, ahora con tantos migrantes que hay de países donde la práctica de la fe es mucho más intensa, debería haber un crecimiento en la gente que asiste a las misas aquí en Uruguay, y quizá no se está viendo porque alejados de su país de raíz, como que buscan hacer un corte y empezar una vida diferente. Y de repente algo de eso pasó también, si bien hubo una época en la época de Jacinto la población mayoritariamente era católica, hay como una especie de desprendimiento, que estoy en un lugar nuevo y claro, desde ese lugar mis prácticas cambian, ¿no? Me construyo a mí mismo desde otra perspectiva. Bien, lo hemos nombrado varias veces a lo largo de lo que va de esta charla. El próximo 6 de mayo se va a realizar la beatificación de Monseñor Jacinto Vera en un acto, una presentación en el Estadio Centenario, la que está demandando un gran trabajo en lo previo, digamos, para llevarlo a cabo. Pero conviene dar varios pasos para atrás. ¿Quién era Jacinto Vera? Justamente estamos con una de las personas que más lo ha estudiado probablemente. ¿Quién era Jacinto? Jacinto fue el primer obispo de Montevideo, que en ese momento era una diócesis que comprendía todo el territorio nacional. Fue un sacerdote católico que cambió la historia de nuestro país. Fue un protagonista de primera línea en el proceso en el cual Uruguay se constituyó como Estado y como nación. Un hombre que vivió entre 1813 y 1881, vivió en tiempos interesantes y tuvo una vida muy interesante, y fue sin duda el padre de la Iglesia uruguaya desde una perspectiva integradora. Si bien también cumplió con todo lo formal, la preocupación principal de Jacinto era acercar a la gente a Dios, ¿no? Amó, se dice que fue un hombre de una caridad ilimitada, se le llamaba el padre de los pobres, todo lo dio por amor a Jesús, un hombre que encontró su vocación de una manera casi sorprendente para él mismo, no se planteaba ser sacerdote, y en un retiro espiritual, en ejercicios espirituales, fue que descubrió esta vocación. Y fue un gaucho uruguayo enamorado de Jesús, que por amor a Jesús entregó su vida al servicio de la Iglesia y de un pueblo que lo amó profundamente y que lo llamaba santo ya en vida. ¿Y qué significa para quienes han estudiado esa historia este paso que se va a concretar ahora? Es algo impresionante, una bendición impresionante. Hubo mucha gente que estuvo vinculada. A Jacinto todo le costó mucho, precisamente porque estaba en un país donde las cosas costaban. Y también costó mucho llegar a esta instancia de la beatificación por distintos motivos. Y hubo mucha gente involucrada en este proceso, el más célebre de ellos quizás Zorrilla de San Martín, el poeta de la patria. Y yo recuerdo haber leído, cuando estaba investigando para escribir el libro de Jacinto, recuerdo haber leído escritos de Zorrilla donde él decía, bueno, han pasado 50 años, pero yo espero ver en vida la beatificación de Jacinto. Y bueno, hoy en día yo no puedo creer, no sé si voy a llegar o no todavía el 6 de mayo, porque no puedo creer que haber tenido esa bendición enorme de poder verlo en los altares a Jacinto. Hay muchas historias para contar con respecto a Jacinto. Yo estuve hojeando algunas ayer para preparar la mesa, y desde lo de gaucho, su forma de llegar hasta estas tierras, hay muchas historias que encierran a la figura de Jacinto Vera, ¿no? Sin duda, Jacinto, digo, por un lado, y esto obviamente que lo digo yo que tengo un poco la camiseta puesta, pero es así. Un poco, no, bastante. Sí, totalmente. Jacinto va a ser el primer beato uruguayo, realmente uruguayo. Él nació en alta mar, sus padres eran migrantes, venían de las Islas Canarias y nació en alta mar a bordo del barco. Lo bautizaron en Florianópolis porque era el lugar que estaba medianamente cerca, y cuando llegaron ahí a tierra en el territorio brasileño se encontraron con que había conflictos armados en la banda oriental, que era el lugar a donde venían porque tenían familia, los padres venían a buscar un futuro mejor, como lo siguen haciendo los migrantes hoy en día.
venían a la banda oriental y se encontraron con que había conflictos políticos, por eso demoraron un tiempo en llegar. Pero Jacinto creció, vivió como un niño gaucho. Él mismo decía que usaba chiripá, botas de potro, poncho, y se crió como un campesino, vivió en el campo. Sus padres tenían una chacra, eran agricultores, estaban acostumbrados al trabajo duro del campo. Toda esa experiencia de vida que tuvo mucho que ver también con la fe, porque sus padres, como buenos españoles, eran gente de una fe muy profunda y católicos, toda esa experiencia de vida le sirvió después para comprender al pueblo que estuvo confiado su cuidado pastoral cuando fue nombrado primero vicario apostólico y después primer obispo de Montevideo. Pero sin duda todo aquello de lo gaucho influyó en ese contacto que tuvo con todo el pueblo uruguayo, que de alguna manera me comentaban algunos sacerdotes que todos los sacerdotes que vienen del exterior se sorprenden de esa conexión tan directa que hay entre el sacerdote acá en Uruguay y la comunidad. Y justamente lo que me decía era que eso viene desde la época de Jacinto, un sacerdote que supo cumplir con la dignidad propia de ser la cabeza de la iglesia y todo lo que eso implicaba, pero a su vez tan cercano a su pueblo que era como una relación extremadamente directa, no más directa de repente de lo que se ve en otros lugares. Sus padres venían de Lanzarote, ¿no? De Lanzarote, de Tinajo, venían de Canarias. Digo, planteo esto porque mi familia también es descendiente de Canarios y encuentro allí algo muy simbólico, pero recién preguntábamos qué significa en general para los católicos, qué significa para la iglesia uruguaya, para nuestra arquidiócesis, que esto vaya a ocurrir con él en esa fecha, además. Bueno, es un evento súper importante, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el día ese, el 6 de mayo, es el día que él murió, ¿no? Entonces lo recordamos y la fiesta litúrgica de memoria, digamos, de Jacinto Vera va a ser siempre entonces el 6 de mayo, ¿no? En esa tradición de que es nacer al cielo, ¿no? Justamente muere, resucita, nace al cielo, ¿no? Entonces, para nosotros es una fiesta muy importante porque, bueno, como decía Laura, ha habido mucha gente que a lo largo de mucho tiempo ha trabajado en esto, y porque tener un obispo, el primer obispo del Uruguay, declarado beato, ojalá un día lo veamos declarado santo también, ¿verdad? Creo que tiene de alguna manera algo de sentirnos bajo, bueno, su guía, su amparo, ¿no? un intermediario, ¿no? O sea, si, bueno, hay alguien que intercede por nosotros ante Dios, es alguien que obviamente llevó la vida de nuestra iglesia en su corazón y bueno, y confiamos que lo siga haciendo, ¿no? Entonces, que él, digamos, interceda para que, bueno, la iglesia uruguaya siga siendo una iglesia apostólica, que trabaja, que se dedica, digamos, al anuncio del evangelio, que trabaja con los más pobres, que bueno, que tiene una identidad propia también, ¿no? Porque cada comunidad, cada iglesia, según las características de cada país, tiene una particularidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos podemos tener devoción a otros santos, evidentemente, ¿no? Santos más universales, como puede ser, no sé, San Francisco de Asís, Santo Domingo, Santa Teresa de Jesús, etcétera. Pero bueno, tener a alguien que de alguna manera sentimos propio, sentimos nuestro, creo que da vigor también, ¿no? Que da como no sé, una frescura también a la iglesia que me parece bien importante. Uh-huh. Canzani, ¿cómo lo ve desde Italia este acontecimiento? Yo tengo una gran alegría, en tanto agradezco muchísimo a la doctora Álvarez por lo que nos contó. Creo que es una síntesis perfecta y muy accesible, muy clara de la vida de Jacinto Vera. A mí me parece un evento muy importante porque todos tenemos necesidad de figuras de referencia. Y la beatificación y después la canonización tienen un poco esa función de poner un modelo de cristiano que se pueda seguir, no un modelo inalcanzable, sino un modelo que podamos imitar, que podamos seguir. Hay una carta del Papa Francisco muy interesante que se llama Gaudete et Exsultate, que habla de la santidad y dice que hay muchos santos de la puerta de al lado, dice él, del vecino de al lado, de pequeños santos cotidianos, ¿no? Pero el hecho de tener un santo proclamado que la iglesia lo pone como ejemplo para todo el pueblo es algo fundamental justamente para nuestros recorridos personales, sabiendo que en una situación particular, la de Jacinto Vera, particular sí, pero no extraordinaria al punto que no sea imitable. Y como decía recién Marcelo, es fundamental que alguien de nuestro pueblo sea reconocido por la iglesia en estas condiciones. Yo veo aquí en Italia que cada pueblo tiene un santo,
¿no? Porque eso, como tú decías antes, aquí son 2000 años de tradición cristiana y entonces cada pueblo tiene un santo y toda la gente se identifica con ese santo y no solo por una cuestión cultural. La gente trata de ser mejor gracias a la imitación, digamos así, de ese santo local, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece importantísimo para la vitalidad de nuestra iglesia y en honor a Jacinto Vera por todo lo que él hizo, por todo lo que vivió, pero también por todo lo que puede seguir haciendo en el pueblo uruguayo y con el pueblo uruguayo. Ahí también no es solamente una persona del pasado que es reconocida, que recibe un gran reconocimiento, sino es un compañero de viaje que nos sigue acompañando todos los días. Hubo mucha recopilación de trabajo para poder llegar al punto en el que se llegó, Laura, con respecto a Jacinto, ¿no? Sí, sin duda hubo un proceso de la redacción de la Positio, por ejemplo, que es como el alegato en la causa de beatificación, que llevó muchos años. Pero retomando algo de lo que decía Francisco recién, Jacinto es un bien público y merece ser devuelto a su pueblo y su pueblo merece que se lo devuelvan, porque en realidad este uruguayo santo que vivió en el siglo XIX tiene muchísimo para decirnos a los uruguayos del siglo XXI, que estamos enfrentados a problemas ideológicos, económicos, sociales, de todo tipo, que Jacinto vivió también en su época. No son muy distintos de lo que vivió. Y perdón, pero me estoy yendo un poco de tema, pero me lo traía a la memoria las palabras de Francisco. En realidad la historia de Jacinto es una historia edificante, es la historia de subir la montaña, ¿no? De reconocer que hay limitaciones del medio y que hay dificultades, pero que esas no son suficientes para tirarnos para claro. atrás. Es superar esas limitaciones y alcanzar resultados de excelencia aún a pesar de ellas. Entonces Jacinto, un poco el mensaje central para mí es: no nos resignemos a la mediocridad, no nos resignemos a decir, bueno, no se puede, sí se puede, y eso es el gran mensaje que nos ha transmitido. Seguramente vamos a realizar otra mesa más sobre la fecha cerca de la beatificación aquí en el Estadio Centenario, pero brevemente, nosotros hicimos una entrevista con el cardenal Sturla hace un tiempo, cuando esto se definió justamente que se iba a llevar adelante. Háblenos del milagro, brevemente, para conocer justamente el detalle de este episodio. En la vida de Jacinto y en la vida, digamos, de camino hacia los altares de Jacinto, hubo una cantidad de gracias y milagros que se le atribuyen. Y como todo a él le costó mucho, también costó mucho conseguir un milagro aprobado que sirviera para su beatificación. Y realmente fue un milagro antiguo, no es reciente, es de principios de 1900. Una chica adolescente de 13, 14 años que tuvo una peritonitis en una época en que no existían los antibióticos. Hablamos de María del Carmen Artagabeit Aulla. Exactamente. Eso, su padre era un médico muy conocido, muy importante, y a su vez era parte del staff del Hospital Británico, pero la asistieron también otros médicos, y el caso quedó muy documentado, toda la evolución clínica y bueno, la situación que se iba agravando, hasta que finalmente un tío de la niña le trae una reliquia de Jacinto y se la coloca sobre la herida y le dice que rece con la convicción y con la fe de que se va a curar. Y eso fue en la tarde. En la noche la niña hizo un proceso impresionante de recuperación y al otro día estaba curada totalmente sin que hubiera una explicación científica. A mí me tocó trabajar como notaria en la recolección de testimonios de los hijos de esta señora, que vivió hasta los 89 años y que tuvo una familia numerosa, y me emocionaba mucho cuando escuchaba que sus hijas todas decían que siempre había conservado en su mesa de luz esa reliquia de Jacinto, claro, y una estampita de Jacinto, porque atribuía realmente a su curación. Y bueno, no hubo posibilidad de explicar este milagro por ninguna causa que no fuera la intercesión de Jacinto, y gracias a eso es que estamos en la instancia que estamos ahora. 6 de mayo, Tribuna Olímpica del Estadio Centenario, y ya hay todo un trabajo que se ha echado a andar, ¿no? Sí, claro. Hay un equipo de gente que está liderado por el padre Matías Oiza, que es el vicario pastoral de la arquidiócesis, y de muchos colaboradores, de gente que se ha sumado
desde distintos lugares para dar una mano en todo lo que tiene que ver con la organización, ¿no? Sobre todo todo lo que es, por un lado, la recolección de fondos, porque evidentemente esto tiene un costo, ¿no? Para la iglesia uruguaya, que no es fácil, no somos una iglesia rica, somos una iglesia que siempre está con alguna dificultad, entonces, poder recaudar dinero para armar todo lo que hay que hacer, ¿no? Desde el escenario, digamos, todo donde se va a llevar a cabo la misa, ¿verdad? Donde se va a realizar la Eucaristía de beatificación, gente, vienen invitados, se viene el cardenal de Brasilia viene en representación del Papa Francisco, ¿verdad? Para presidir la celebración. Tengo entendido que viene también el obispo justamente de Florianópolis, que es donde él fue bautizado. Claro. Son todas cosas que implican mucha. Y el día ese, obviamente, el acomodar a la gente, el ayudar a que todo fluya de la mejor manera posible, implica una cantidad de voluntarios que se está trabajando con ellos, se les está explicando, se les está formando, ¿sí? Para que sea una verdadera fiesta, ¿no? Claro. Sea una verdadera fiesta de la iglesia uruguaya. Esperamos gente que venga del interior, no es un santo de Montevideo, ¿verdad? Es un santo de todo el Uruguay, fue el primer obispo del Uruguay, claro, ¿no? La diócesis era Montevideo, como explicaba Laura, pero abarcaba todo el territorio nacional, y fue un hombre que recorrió 3 veces, con los precarios medios de esa época, todo el territorio nacional. Hay que comprender lo que implicaba el recorrer en esa época, ¿no? Sin duda. Y de hecho muere en uno de esos recorridos, ¿no? Muere en Pan de Azúcar, ¿sí? Entonces creo que es interesante hacernos conscientes de eso también, ¿no? Entonces, sin duda convocando a las comunidades católicas del interior de nuestro país. Obviamente van a estar todos los obispos de la Conferencia Episcopal Uruguaya, ¿verdad? Porque, como decía, es una fiesta para todos, ¿sí? Y queremos que sea así. Laura Álvarez Goyoaga, escribana pública, abogada, escritora, que ha trabajado tanto con respecto a Jacinto Vera. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Padre Marcelo Copetti, sacerdote y ecónomo de la Arquidiócesis de Montevideo, gracias por habernos acompañado esta mañana también. Bueno, muchas gracias por la invitación y desearle a toda la audiencia una buena Semana Santa y una muy feliz Pascua de Resurrección. Francisco Canzani, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la UDELAR, gracias por habernos acompañado esta mañana, tarde para usted. Sí, un saludo a todos, feliz Pascua para cada uno, que sea realmente una Pascua de resurrección en nuestra vida. Un abrazo.